Estamos pues considerando la serie Vivir Mejor, lo que dice la Biblia acerca de cada uno de estos 25 temas, lo que debemos saber pues de la Biblia para vivir mejor. Hoy es la última clase acerca de esto. Hemos visto ya qué dice la Biblia acerca de Dios, del hombre, de Satanás, de Jesús, de la sangre, de la cruz, la resurrección, el arrepentimiento, la fe, la gracia, el bautismo en agua, el Espíritu Santo, la tentación, el compañerismo, la generosidad, la manera de vivir en el reino, la adoración, la oración, los cielos y la segunda venida. Antes del tema de hoy, que es el llamado que nos van a compartir desde Acapulco, Humberto y Mónica Catalán, vamos a hacer un breve resumen de cómo nos ayuda a vivir mejor el saber lo que la Biblia dice acerca de la manera de vivir en el reino o cómo vivir en el reino. Y es importante, este es un tema muy importante porque fuimos trasladados de un reino a otro. Ahora estamos bajo un nuevo régimen, bajo un nuevo gobierno, que es el gobierno de Dios. En primera instancia, esa fue la causa por la que persiguieron a los cristianos en el primer siglo, porque ellos proclamaban a un rey diferente al César, y eso lo tomó el imperio como insurrección, como rebeldía. Pero la verdad es que ya no estamos bajo este mundo ni bajo el diablo. Ahora estamos bajo un nuevo reino. Ahora que pues ayer fue la celebración del 20º año del ataque a las Torres Gemelas, vimos varios documentales y en uno de ellos explica, ¿no?, cómo cuando Estados Unidos invadió Afganistán, pues la gente dejó de vivir bajo las reglas antiguas de los talibanes que los oprimían y que los, sometían por la fuerza y por el miedo, y empezaron a vivir una supuesta democracia, pero esa democracia se volvió una corrupción y surgieron más delincuencia y ahora sí que estaban peor que antes. Estaban bajo nuevas leyes, bajo una nueva forma, pero ahora su vida estaba peor. Entonces no se trata de cambiar de gobierno o de régimen, ¿no? Se trata es de entender que si vivimos conforme a las reglas del reino de Dios, nuestra vida va a ser mejor. ¿Y qué vimos acerca de lo que la Biblia dice acerca de vivir en el reino? Pues vimos que estamos bajo una nueva autoridad que es Jesús, y es una autoridad doble, autoridad como Salvador, porque Él nos salvó del juicio de Dios, de Satanás y de nuestro ego. Él tiene autoridad de nosotros sobre nosotros porque nos salvó del juicio, de Satanás y de nosotros mismos. Y también autoridad como Señor porque nos compró. Él ahora es el dueño de nuestra vida, de nuestro tiempo, talento y posesiones. Y la verdad es que el gobierno en cualquier país se define así. Quien de verdad es dueño de los bienes en cualquier país es el gobierno. Por ejemplo, uno tiene una casa. No, esta es mi casa. Sí, pero tienes que pagar renta. No, no, es mi casa. Le tienes que pagar tenencia, tienes que pagar impuestos por tener esa casa. ¿Tienes un auto? Sí, tienes que pagar impuestos por tener ese auto. ¿Quieres abrir un negocio? Tienes que pagar impuestos por abrir ese negocio, y de tus ganancias tienes que darle una parte al gobierno, porque el gobierno realmente es el que es el dueño de todas las cosas y cuando quiere te los expropia y te los quita. Pero ahora en el reino hay un reino superior a cualquier gobierno humano, y es el reino de Dios. Y si nosotros vivimos de acuerdo a ese reino, no importa el régimen en el cual estemos, nuestra vida va a ser mejor sin importar el sistema político o el partido que esté en el poder, porque lo que aplica para el reino de Dios, Dios se encarga de cumplirlo. Dios no hace promesas falsas, ni tampoco anda haciendo pues campaña o anda allí engañando. Lo que Dios promete
lo cumple. Y si Él es el dueño de nuestras cosas, es para que mejoremos, no para pues dejarnos en la calle. Vimos también que Jesús fue el ciudadano modelo del nuevo reino. Y aun cuando su reino no era de este mundo, Él pagó impuestos, se sujetó a las leyes del país, tuvo una conducta ejemplar, porque si nosotros nos ajustamos al reino de Dios, no importa el régimen, vamos a ser ciudadanos modelos también. Nosotros somos súbditos del Rey Jesús y debemos vivir en Él y por medio de Él. O sea, no se trata de nosotros en nuestras fuerzas tratar de hacer lo que Él hizo, sino dejar que Él lo haga por medio de nosotros. Y también vimos cuatro paradojas interesantes en Jesús. En Jesús, la esclavitud significa libertad. En el mundo la esclavitud es lo peor. En Cristo, al ser esclavos de Cristo, tenemos libertad del pecado. Hay grandeza en el hecho de ser un sirviente. En este mundo lo más bajo es servir a otros. En el reino de Dios es lo más alto. En el reino de Cristo, en la humildad hay exaltación y en la sumisión hay autoridad. O sea, Jesús vino a poner de cabeza todo. Nosotros nos sometemos entonces a Jesús por todo lo que hizo por nosotros, porque solo en Él encontramos satisfacción y por amor. No nos sometemos a Él ni por miedo, ni por interés, ni por fuerza, sino por amor. ¿Y cuáles son los frutos de este reino? Pues son las cosas que no se pueden comprar con ningún dinero. Amor, gozo, paz, bondad, justicia y verdad. Justicia, paz y gozo. ¿Cómo nos ayuda entonces a vivir mejor el saber lo que dice la Biblia acerca de cómo vivir en el reino? Pues nos ayuda a cuatro cosas. Número uno, a descubrir que la plena satisfacción se encuentra en servir a los demás. Número dos, a despojarnos del egoísmo que tanto daño nos hace y tanto daño hace a todos los que nos rodean. Número tres, a descubrir que la felicidad no se encuentra en buscar nuestra felicidad, sino en buscar la felicidad de otros, en ser transformados a la imagen de Jesús, al vivir en Él y servir en Él a otros, comenzando con la familia, porque es muy triste que hay muchos que son luz de la calle y oscuridad de su casa. Como último comentario, recuerdo que yo conocí a un hombre muy entregado, oraba de veras, oraba increíble, cantaba, danzaba. Vaya, la impresión que yo tuve en un congreso en Extremadura, Colombia, es que pues era un hombre muy espiritual. No muy joven, tampoco muy grande, ¿no? Todavía pues vivía con sus papás. Y cuando tocamos este tema, se acercó a mí y me dijo, hermano, ore por mí porque no sé qué me pasa. Aquí lavo trastes, barro, trapeo, cuando voy a la cárcel acarreo, subo y bajo, pero en mi casa no muevo un dedo. En mi casa, mi familia ya no me aguanta porque todo lo dejo tirado, soy sucio y no puedo, me cuesta. Y lo que le dije fue eso. Es que tienes que ver a tu familia como un ministerio. Tienes que comenzar tu ministerio allí. Es inconsistente que sirvas a otros y que le des a otros y que no le des a los tuyos y no sirvas a los tuyos. Y ahí está la clave para vivir mejor, tanto en la familia como en la sociedad y en el reino de Dios. Entonces vamos al tema de hoy, que es el llamado de Dios, con Humberto y Mónica. Adelante. Buenos días a todos, buenos días. ¿Se oye? Alberto. Sí, sí te oyes, mi hermano. Te escuchas perfectamente bien. Fuerte y claro. Vamos a orar.
Buenos días a todos. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te exaltaré, mi Dios y Rey mío, y bendigo tu santo nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres, Jehová, y digno de suprema alabanza. Ahora, Padre, danos tu bendición en este nuevo día por los enfermos, por los presos, por todo el mundo que no te conoce, por todos los misioneros, por nuestro país entero, por nuestra familia, que no falte cosa alguna. Perdona nuestras faltas y todo lo ponemos en tus manos y lo pido en nombre de Jesús, tu bendito Hijo. Amén. Bien, esta mañana, como dijo Alberto, ya toca el último de los temas de este Vivir Mejor, que se llama El Llamado. Y bueno, este llamado es una invitación, ¿verdad? Es una invitación que Dios nos hace a todos. Dice aquí el estudio que Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros, para cada creyente tiene un plan, así como los padres, ¿verdad? Tenemos propósitos para nuestros hijos, pues Dios también para cada uno de los creyentes. Esto es su llamado, dice, uno solo envuelve un propósito maravilloso, no solo envuelve un propósito maravilloso para nosotros a través de toda la eternidad, sino que también tenemos una expresión de ese llamamiento sobre la tierra al presente. Y vamos a ver la palabra de Dios, lo que dice en 2 de Timoteo 1:9. Ayúdenme a buscar. ¿Los vas a poner, Alberto, los textos? Sí, van a ir apareciendo ahí. Ahí va. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La otra cita de Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, esta es la introducción del llamamiento. El llamado de Dios es esto solamente de Él y para Él. Y como vimos aquí, todo, dice Blanquita en su estudio pasado, todo empieza con Dios y termina con Jesús. Dios nos hace la invitación, nos hace un llamado a todos sus hijos, a todos los creyentes, desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bien, desde antes de la fundación del mundo, fíjense, Dios nos hizo esta invitación y nos apartó. ¿Para qué? Para vivir santos para Él. El segundo aspecto, dice, es para que fuéramos su pueblo, un pueblo apartado para Él, un pueblo adquirido.
Esto está en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, fíjense, Dios nos apartó, nos separó, nos adquirió, somos de Él, para Él. El otro aspecto dice que es para cumplir su propósito. Segunda de Timoteo 1, el 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bueno, esto es lo que concierne a Dios, con su llamamiento, con el apartarnos, con sus propósitos para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué sucede en la tierra con ese llamamiento que Dios nos hace a todos? ¿Qué sucede en la tierra? Según Romanos 1:1. Voy a ir buscando el sitio para que no la leas y no la ponen. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Bueno, aquí vemos lo que Dios tiene para alguien en específico, apartarlo ya en esta tierra. Dice Pablo al describir su propio ministerio, el apóstol Pablo expone un ejemplo del llamamiento que viene sobre cada creyente. Y esto tiene tres aspectos. Hay un aspecto de llamamiento general, hay otro que es muy especial y hay otro que es en particular. Vamos a ver primero lo que representa el llamado general, el llamamiento general. En la Biblia, en la palabra de Dios, ahí en las parábolas, en el libro de Mateo 13, hay una parábola acerca de la pesca y la red. Y esto habla de lo que es el propósito general para todos. Aquí en Acapulco hay un lugar donde pescan muchos hombres que le llaman el chinchorro. Y es una red como una malla grandotota que la avientan a la bahía y luego es jalada por muchos hombres hasta la playa, y ya ahí en la arena pues recogen todos los peces que son más costosos, los que son más atractivos, y todos los peces pequeños o los peces que no son bien vistos. Queda el montón de peces ahí que a mí me duele la verdad ver eso también, porque ya no debería ser, pero bueno, eso es otro tema. Entonces quedan los montones de peces ahí inutilizados, pero son primeramente apartados los mejores, los más sabrosos, los más costosos, y lo pueden ustedes ver ahí en el Mateo 13, ahí habla de la pesca de la red, no es la pesca milagrosa de Lucas 5. Entonces esto tiene que ver con el llamamiento general. Dice que esto, vamos a ver qué dice 1 Corintios 7, 22 al 23. Dice: Jesús pagó un precio muy alto por nosotros
y que fue su propia vida. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Fíjense que aparentemente es una como contradicción, ¿no? Porque dice, si eres esclavo, Cristo te llama a ser libre. Y una vez que somos libres en Cristo, pues nos volvemos esclavos del Señor, ¿verdad? Entonces, dice aquí, Jesús pagó un alto precio por nosotros. Cada uno de nosotros valemos la sangre de Jesús, ni más ni menos, la sangre de Jesús. Dice, cuando Pablo se llama a sí mismo esclavo de Cristo, está señalando un significado aún más profundo, según la costumbre de su época. Si un esclavo llegaba al tiempo en que debía ser puesto en libertad, pero debido a su amor hacia su amo, escogía no aceptar la libertad, entonces recibía una marca en su oreja, la cual era horadada, y esa era la señal de que seguiría siendo un esclavo por amor a su amo de por vida. Yo creo que en este contexto se inspiró, hay un canto que dice, esclavo por amor, mi dueño es el Señor, él ha pagado un precio por mí. Bueno, entonces esto es lo que en términos generales representa el llamado, y pone de ejemplo a un esclavo de aquellos tiempos, que cuando terminaban sus años de ser esclavo con su amo, quien tenía que dejarlo en libertad, pero si el esclavo estaba contento, estaba a gusto con su amo, él ya no quería la otra libertad, prefería por amor quedarse con su amo. Y una vez que era aceptado otra vez por su amo, dice que le era puesta una señal en su oreja, lo que hacen actualmente con las vacas, con los chivos, les ponen algún argolla o algún sello o alguna perforación, y era lo que pasaba, y era representante, era un símbolo de que por amor a su amo él seguiría de por vida con ese amo. Y esta es la invitación de Dios para todos, que por amor a Dios no tenemos un tiempo específico de servirle 7 años, todo el tiempo, y es como dice aquí, esclavos por amor. Ese es en términos generales el primer aspecto del llamado. El segundo ya es más específico, es más especial. Vemos que hay apóstoles, hay pastores, hay evangelistas, hay profetas X. Entonces aquí en el segundo aspecto, el llamado especial a ser apóstol, a ser un apóstol. Pablo en todas sus cartas dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios, no por hombres. Entonces dice, así como Pablo tuvo un llamado especial sobre su vida, cada uno de nosotros en particular lo tiene. Pablo fue llamado para ser un apóstol, pero existen muchos llamamientos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Actualmente unos vemos que trabajan en las calles, otros trabajan en los hospitales, otros como la mayoría de nosotros en las cárceles, otros en los autobuses, otros en los parques, y cada uno de nosotros tiene un llamamiento especial dado por Dios para el cuerpo de Cristo. La parte especial que Dios tiene para cada uno de nosotros la desempeñaremos aquí en esta tierra, y dice que será revelada. Fíjense, este aspecto muy importante, dice, será revelada su voluntad según le busquemos en oración, según el tiempo que tengamos íntimamente con nuestro Señor. Dios nos revelará en dónde y por dónde y para cuándo, en cada una de las áreas donde Dios nos haya puesto
en la medida que nosotros le busquemos, en la medida que nosotros pasemos tiempo con Él, Dios nos revelará su voluntad perfecta para serle de mayor utilidad. Ese es el llamado especial. Y viene uno que es el llamado particular. Este tiene que ver con la separación para el evangelio. Dice, dentro de cada llamado especial existe un llamamiento particular. Por ejemplo, Pablo y Pedro fueron apóstoles, ¿verdad? Ni uno era más grande, ni uno era más pequeño. Dice, pero que uno fue llamado para ministrar a los judíos, como Pedro, ¿verdad? Y el otro fue llamado para ministrar a los gentiles. Esto fue el apóstol Pablo. Nos movemos hacia el interior de nuestro llamamiento particular y especial únicamente a medida que nos probamos a nosotros mismos en el asunto de ser esclavos por amor, ya que primero tenemos que aprender a someternos completamente a la autoridad de Cristo antes de que podamos ser enviados por Él. O sea que como Dios es un Dios de dar orden, primero tenemos que saber obedecerle, someternos a su voluntad, someternos a su autoridad y enseguida seremos enviados por Él. Aquí en esta parte que viene es muy interesante porque aquí está la enseñanza para cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué nos llama el Señor? ¿Por qué hace este llamado el Señor? ¿Por qué tiene tanto interés Dios en poner en cada corazón el servicio, la entrega, la pasión, el enamoramiento de Él? ¿Por qué nos llama a Él? Si Él es Dios poderoso, Él podría hacer todas las cosas a su voluntad, a su tiempo, y podría utilizar, pues así como ha utilizado burros, utilizar las nubes, la lluvia, etcétera. ¿Por qué nos llama hoy Dios? Es una pregunta que hace aquí, ¿por qué? En primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa esto? Que el mundo está en tinieblas. Ahí en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En el mensaje a las iglesias hay una iglesia muy rica, muy próspera, que era la iglesia de la Odisea. Y dice la palabra de Dios que eran ricos, tenían todo aparentemente controlado, pero Dios les dice, eres un necio, miserable, pobre, ciego y desnudo, a pesar de que tenían riquezas. Y en este tiempo, ¿verdad? Podemos ver a la gente cómo esperan vivir en una sociedad ciega, pobre y desnuda, cubriendo muchas cosas con las cuestiones materiales. Ciegos y en tinieblas. Por eso nos llamó Dios a cada uno de nosotros. En esta semana, fíjense que yo tuve bueno, ya lo sé, pues, pero me di cuenta de que la religiosidad, la idolatría de la gente, cuando experimentan este tipo de eventos como este terremoto que acabamos de pasar, se dan cuenta de que la única esperanza está en Dios. Allí en la playa tengo un amigo que es profesor de la universidad, se llama Alberto, y tú conoces a Alberto Arlaki, también a Roberto, y mi amigo Roberto el Blackie y el maestro el maestro es agnóstico, no sé, me cuesta hasta trabajo pronunciar esa palabra, agnóstico. Y mi amigo el Blackie, Roberto, es guadalupano. Y en su casa del Blackie, ahora con el terremoto se le cayó un tinaco de su casa, de esos tinacos de yeso, de cemento, de esos viejos. Pero también en su habitación tiene él
Guadalupe, una Virgen de Guadalupe que le trajeron de, no sé de dónde, muy especial, adornada con vidrios y con una especie de yeso, no sé, total que se desprendió de su tinaco, se cayó de su casa y se desbarató. Y de su habitación, lo único que se cayó fue su Guadalupe, su Virgen. Entonces ellos entendieron lo que está pasando en su vida espiritual, viviendo en tinieblas. Le dije al maestro Alberto, que es un agnóstico, le dije, por eso Dios nos sigue hablando de muchas maneras actualmente, y el mundo sigue siendo ciego. Por eso nos ha llamado Dios, porque el mundo está en tinieblas y estamos ustedes y yo, cada uno de nosotros, para hacerles saber a cada uno de nosotros que Jesucristo es la luz de los hombres, como dice ahí en Juan, la luz que alumbra a todos los hombres. El segundo aspecto, ¿por qué nos llama Dios? Es porque las personas están hambrientas y tienen necesidad, tienen sed de Dios. Mateo 9:36. ¿Y quién les va a enseñar a la gente? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjense, vean esta parte. Dios tiene compasión de la gente. La gente tiene hambre y sed de justicia. Y así como Dios tuvo la compasión de todas estas gentes, por eso en este tiempo manda a cada uno de nosotros para que su palabra, su amor, sea manifiesto a todos los hombres. El otro aspecto para que nos llama el Señor es para demostrar su sabiduría. Efesios 3:10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Vean, ¿cómo se va a dar a conocer Dios su multiforme sabiduría? A través de la Iglesia. A través de cada uno de nosotros. El amor de Dios, su eterna forma, su multiforme gracia, será dada a conocer. Y vemos aquí que su propósito es eterno. El último aspecto por el cual nos llama Dios en su hermosa invitación es porque el tiempo es corto. Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Vean, aquí no se refiere a que propiamente nos quedan pocos días o pocos años, o como dice la Biblia, que nuestros años en esta tierra son pocos. No, también se refiere a que los tiempos son malos, pero Cristo está a la vuelta. Ya lo que sucede en el mundo habla de que no va a venir Jesús. Jesús ya viene y ya está muy cerca. Entonces, el tiempo es corto y es urgente estar listos, estar preparados para esperar su venida. Entre tanto, ¿verdad? Como dice la Escritura, Dios no quiere la muerte de nadie, no desea la muerte del impío, lo que quiere es que se arrepientan. En Juan 17:30 dice, Dios ha
ha mandado a todos los hombres hoy en todos lugares a que se arrepientan, a todos los hombres a que se arrepientan, a todos los hombres en todo lugar. Y para eso Dios nos hace un llamado muy especial, llamándonos para darles luz a la gente a través de Cristo, que nosotros seamos un instrumento, a las personas que tienen sed y hambre de justicia, hacerles saber también la sabiduría de Dios, darle a conocer a la gente su multiforme gracia de Dios, y también a hablarles de que el tiempo es corto, el tiempo es poco, el tiempo es poco del que vivimos, pero también Cristo está a la vuelta, Jesús está a la puerta de nuestra casa, a la puerta de nuestro corazón. Entonces volvamos a Él, volvamos a Él pidiéndole perdón. Ahora, el último aspecto de esta enseñanza dice, ¿qué sucede cuando somos llamados? ¿Qué sucede en cada uno de nosotros cuando Dios nos llama? ¿Qué sucede? Fíjense, está bien interesante. Dice, primero fuimos llamados por Él, fuimos creados, fuimos separados por Él, según Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vean aquí, esto es literal, ¿verdad? A los pescadores les dijo, ustedes síganme y yo no les voy a quitar su chamba, seguirán siendo pescadores, pero ahora en lugar de pescar en el mar van a pescar a hombres. Otro aspecto es, dice, somos enseñados por Él. ¿Qué privilegio tenemos de que Dios nos capacita, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando vemos que tuvo la revelación primero lo apartó, estuvo unos días ahí medio ciego y luego se fue al desierto a ser instruido y a ser preparado por Él. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, Dios nos da la enseñanza, Dios nos da la capacitación a cada uno de nosotros para que podamos ser enviados. Dios primero nos prepara, Dios nos enseña, Dios nos habilita para la batalla. Dice aquí, en Juan 14:26, somos enseñados por Él. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense, el Espíritu Santo en su obra, en su trabajo, a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos va a preparar. Por eso dice ahí que Él es nuestro guía, es nuestro consolador, es nuestro instructor. Él nos revelará todas las cosas. El Espíritu Santo, a través de Él, es el primer equipo importantísimo que nosotros tenemos en nuestra vida, de que Dios, por eso dijo, no los dejaré huérfanos, no tengan miedo, les enviaré un consolador y Él les hará enseñar todas las cosas. Entonces, cuando somos llamados por Dios, pues primeramente somos enseñados por Él. Ahora, también Dios es el que nos envía. Juan 17:18. Pero la unción que vosotros, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esta es la oración de Jesucristo, ¿verdad? Cuando se ora por sus discípulos, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Y somos enviados por Él, para Él. Dice, cuando Dios llama, Él interrumpe nuestras vidas. Y hay aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando a veces nosotros estamos cómodos, haciendo lo que nos agrada, trabajando en lo que secularmente conviene, pero cuando Dios hace el llamado, y nos zarandea un poquito, interrumpe nuestra comodidad. Aparentemente nuestros sueños son rotos porque nos mueve el piso para
cambiarnos el rumbo. Vemos qué pasó con Moisés en Éxodo 3, 1, 12. Éxodo 3, 1, 12. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Del 1 al 12. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Maidán, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: ¿Iré yo ahora? ¿Veré esta grande visión? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Bien, vemos aquí cómo Dios interrumpió la vida de Moisés, ¿verdad? Y muchas veces no nos gusta lo que Dios nos está proponiendo. Aquí podemos ver primeramente el amor de Dios que no cambia, la compasión de Dios por un pueblo oprimido, pero había que utilizar a alguien, en este caso Moisés, para su propósito eterno. Habla aquí también de Samuel, nada más que las citas son muy largas. Primera de Samuel, Samuel cuando era un niño que estaba sirviendo en el templo, otro de Ezequiel. Los discípulos, ¿verdad? Cada uno en sus diferentes actividades, pero a cada uno le zarandeó su vida, le cambió el rumbo y los atrajo primero a Cristo, y luego, como hemos visto, los preparó. Primeramente los llamó, los preparó, les dio sabiduría, les dio capacidades, y ahora sí los envió. Pero entre tanto, unos dejaron a sus familias, otros dejaron sus redes, otros dejaron, como Mateo, los impuestos, el dinero, saqueo, muchas cosas. En nosotros sucede lo mismo. Y el último que quiero leer: ¿qué sucede cuando Dios nos llama? Él interrumpe nuestras vidas. El apóstol Pablo, todos sabemos, ¿verdad?, cuál era su oficio, cuál era su proyecto de vida, cuál era su propósito. Él dice en la palabra de Dios que tenía autoridad para meterse a los concilios, a pedir cartas y autorizaciones para seguir haciendo su
su odiado trabajo. Vemos aquí cuando Dios interrumpe la vida de Pablo, ¿qué sucede? En Hechos 9, del 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Bueno, bien, esto es el último ejemplo que nos da aquí el estudio. Vemos aquí la vida que el apóstol Pablo, a dónde se dirigía. Dios lo detuvo, Jesucristo se reveló a él y Pablo entendió a quién perseguía. Por eso reconoció también la grandeza. Le dijo: Señor, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y ese debería ser, ¿verdad?, para todos, y lo digo por mí también. Cuando Dios me pide algo, a veces somos renuentes, a veces renegamos, a veces nos justificamos con alguna causa, así como Moisés, ¿verdad? Cuando le dijo: tú vas a ir a Faraón, y dijo: pues yo, ¿por qué? Yo no hablo bien, no, el Faraón está necio, está enojado. Pero como ya Dios nos equipó, nos preparó, nos dio su sabiduría, y como los tiempos son cortos, ¿verdad? Entonces hay una urgencia de parte del pueblo de Dios para oír, para sintonizarnos a la voz de Dios y estar atentos, estar alertas a lo que Dios nos está pidiendo. Y es uno de los disfrutes que yo como hombre puedo experimentar, de ser apartado, de ser llamado, de ser invitado por Dios para servirle. Porque pues hay muchos, ¿no? Pero no todos quieren, no les gusta, no les interesa, no quieren participar, y aún en las mismas iglesias. Por eso qué bonita expresión ahí cuando le dicen: levanten la cabeza y vean, ya los campos están listos. A donde quiera que tú vayas hay gente hambrienta de Dios, necesitada de Dios, para que Dios les haga un milagro, para que Dios les salve, para que Dios les consuele. Y pues tenemos que estar nosotros con la cabeza levantada, sabiendo que los campos están listos para la cosecha. Pues eso es todo en este breve mensaje. Para todos les saludamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Alberto. Y sí, efectivamente, el llamado de Dios es para todos. No es para unos cuantos, no es para unos selectos, no es para ni siquiera para los que tienen habilidades o talentos especiales, porque hay quienes dicen: no, es que para servir a Dios necesito ciertos talentos o tener ciertos conocimientos. La Biblia claramente dice que Dios
llamó, escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, lo vil y lo menospreciado para deshacer lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí no es cuestión ni de habilidad, ni de virtud, ni de pues conocimiento. Es más, mientras más incapaz te sientes para servir a Dios, es cuando más útil eres. Si de pronto dices, no, pues yo sí puedo porque yo estudié teología y yo estudié griego y hebreo, la verdad, Dios te retrasa porque no le sirves. O hace lo que hizo con Pablo, como nos acaba de explicar Humberto, ¿no? Lo derrumba, lo deja ciego, le destruye todo lo que él creía que era pues el camino por donde iba, y lo hace tan sencillo que únicamente tenía que enfocarse en Cristo. Entonces, el llamado es para todos, para todos, para todos. Y algo que deberíamos incluir en nuestras oraciones todos los días es esa oración que hizo Pablo. Nos lo acaba de leer Humberto. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios tiene un llamado para cada uno. Y ese llamado es el que debemos obedecer y es el que debemos atender. No esperes a que un pastor, un líder o una iglesia te diga, haz esto o haz el otro. Yo me he encontrado con muchos, digo, oye, ¿y tú por qué no sirves a Dios? Pues es que el pastor no me ha llamado nunca. Es que yo quise empezar el ministerio con los indigentes, con los vagabundos, pero en esta iglesia pues no hay ese ministerio. No es lo que acabamos de oír. Dios no está improvisando, Dios no está supeditado a que en una iglesia se tenga un ministerio o no. Dios, antes de que naciéramos, nos lo mostró bien claro Humberto. Él nos escogió y Él nos llamó aún desde el vientre de nuestra madre. El asunto aquí es, ¿realmente estoy dispuesto a obedecer a Dios en lo que me diga? Porque Dios te va a hablar y Él habla. Él está más interesado en que tú le sirvas que en cualquier interés que tú y yo podamos llegar a tener de nosotros poder servirle a Él. Y ahí, mira, ya perdí la cuenta de cuántas maneras diferentes hay de servir a Dios. Hay muchísimas maneras de cómo servir a Dios y Dios tiene una en particular para cada uno. Entonces, que nuestra oración sea esa. Si aún no sabes, si aún no tienes claro, si aún no tienes definido, como algunos aquí ya tienen bastante bien definido qué es lo que vamos a hacer por el resto de nuestra vida. Porque cuando Dios nos llama a algo, no nos llama para un mes o para un año. Y no depende de si en la iglesia lo tienen o no. Si no lo tienen, lo inicio. Porque el patrón, el pastor, el que lo pone es Dios. Muchos se preocupan por el dinero. Es que tengo este plan, pero no hay dinero. Mira, si Dios te lo está poniendo, Él te va a dar el dinero para que lo hagas. Jamás, jamás, jamás te debes preocupar por el dinero si es Dios que te lo está hablando. A veces nuestras emociones nos llegan a hacer pensar que Dios quiere algo y cuando lo queremos pues llevar a cabo, pues no hay dinero ni hay cómo. Quiere decir que no es Dios que te lo dijo. Pero cuando Dios te lo dice, una de las demostraciones es esa. Él te da los recursos para que lleves a cabo lo que Él te ha pedido que hagas. Y para eso se requiere invertir más tiempo en oración, más tiempo en la palabra de Dios, más consagración a Él. Entonces, muchísimas gracias. Pues no sé si quieras añadir algo y hacer una oración para ya cerrar esta reunión, Humberto. Bien, pues gracias a Dios por todo y pues vamos a despedirnos con una oración.
Padre bendito, ahora entiendo que tú siempre has tenido un plan para mi vida. Y para cada uno de mis hermanos, Padre, no hemos nacido solos ni huérfanos. Tú tienes algo precioso para cada uno de nosotros. Desde antes de que naciéramos, Padre, desde antes de la fundación del mundo, tú has pensado en cada uno de nosotros. Y hacemos la entrega total de nuestra vida, de nuestra familia. Nos ponemos en tus manos, Señor, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos para tu plan, para ese plan perfecto, para servirte con humildad, para seguir llevando a Cristo a aquellos que están ciegos, a aquellos que están enfermos, a aquellos que lo necesitan. Jesucristo, toma nuestras vidas, de cada uno de tus hijos que están presentes, los que oyen, de aquellos que están presos, de aquellos que están lejos. Tu bendición y tu protección sea con cada uno de ellos. Enseñaré, Padre, con todo mi corazón a otros también acerca del llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.